Bueno, tal como habíamos anunciado al inicio del programa esta mañana, nos sentimos muy complacidos de recibir una vez más en nuestro programa a la licenciada Lady Blanco. Ella es la Coordinadora Nacional de Participación Ciudadana. Por segunda ocasión, ¿verdad, Lady? Así es. Pero desde el 2013 ella está batallando ahí dentro. Es una luchadora incansable a favor de las mejores causas de la democracia, de anticorrupción y los temas que están pendientes en la agenda nacional. Bienvenida al programa, Lady. Muchas gracias, siempre se siente en casa estar aquí. Qué bueno. Lady, no quiero dejar de referirme al tema del acuerdo que llegó Maxi Montilla, del que él y sus empresas devolverán 3.000 millones de pesos al Estado Dominicano tras un acuerdo, devolverá mucho dinero, se quedará con mucho dinero. Vemos que ahí una persona se hizo pasar por periodista, otro por médico, y le imponen medidas de coerción y prisión. Y a alguien se le cae el techo de una discoteca, se mueren 8.000 personas, y ni paga nada por el rescate, ni tiene medida de coerción. Entonces, como que hay muchos contrastes. Claro, así y es. También no hay una sanción social frente a todos esos eventos. Mira, ¿cómo lo ves tú como estudiosa del tema? Y yo sé que este ha sido objeto de debate, el tema de la corrupción, del manejo de la misma, en muchos escenarios en participación ciudadana. Mira, justamente a veces uno, y sobre todo como abogada, uno tiene ese ideal de la balanza, Sí. de esa balanza de equidad, de igualdad, que debe ser parte fundamental del sistema judicial de la República Dominicana. Pero a veces uno ve que hay niveles de diferencia y trato diferenciado cuando hablamos sobre todo de corrupción. Porque la corrupción involucra a personas vinculadas a grandes estructuras de poder. Estamos hablando no solamente de un poder político, muchas veces también es el poder económico. Sí. Entonces es más difícil, sobre todo para aquellos que le corresponde la parte de persecución de la corrupción, poder hacer frente y hacer como esa visibilidad de esos expedientes. Pero ¿qué pasa en los tribunales? ¿Qué pasa en la justicia? ¿Qué pasa desde el Poder Judicial? Y la magistrada Jenny Berenice en muchísimas ocasiones ha dicho que aquí hay una cultura de sobreprobar en los casos de corrupción. ¿Y por qué se debe esa sobreprobación en los casos de corrupción? Porque realmente siempre ha habido un dejar hacer en los casos de corrupción. La impunidad ha hecho espacio en todas las estructuras de la vida nacional, incluyendo en la psiquis del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ya no solamente vemos en este caso específico, pero de para Alexis algunos Montilla, casos, pero es te decir, digo, cuando hablamos, para algunos no, casos, pero vuelvo para y digo, otros no. vuelvo y digo, cuando estamos hablando de corrupción, cuando estamos hablando de grandes estructuras de poder. Ahora, si hablamos en términos coloquial del hijo de Machepa, de aquel pobre, que no tiene ese respaldo social, sí. Entonces obviamente, ese inmediatamente le conoce medida de cohesión, inmediatamente está dispuesto a cumplirlo en el sistema penitenciario dominicano. Pero ¿qué pasa? O sea, ahí estamos viendo esa desproporcionalidad, sobre todo cuando hablamos de delitos que son tan graves. Estamos hablando de que la corrupción lacera nuestras instituciones, lacera la democracia, lacera la credibilidad, lacera la confianza en la ciudadanía, pero también muchas de estas corrupción mayúsculas que hemos visto tocan derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la salud, pero el derecho a la educación. ¿Tú estás de acuerdo con la famosa delación premiada que se llama? Mira, y esos acuerdos que se hacen, como que, bueno, para perderlo todo vamos a conseguir algo. Y se hacen esos acuerdos, pero una persona, una empresa que entrega 3.000 millones de pesos, claro, mira, es porque tiene muchísimo más. Yo puedo entender el sentir de la sociedad dominicana, yo lo puedo entender. Porque, yo no lo entiendo, Lady, ¿sabes por qué? No, pero déjame explicarte, decir, yo puedo entender el sentir de la sociedad dominicana cuando cuestiona esos acuerdos que se hacen. Porque obviamente estamos hablando de recursos millonarios, de garantías que se le dejaron cumplir a la ciudadanía, porque muchos de esos recursos que se roba la corrupción, obviamente impactan la calidad de vida del pueblo dominicano. Y yo lo puedo entender. Pero también como abogada sé que es muy difícil perseguir la corrupción con estructuras que tenían 20 y 30 años en un poder.
Es difícil. Cuando también tú tenías los órganos de persecución arropados por la misma impunidad. Entonces, hacer frente a estos desafíos no es fácil para el órgano persecutor. Lo que yo creo que debería ser un poco más claro son estos acuerdos, que haya niveles de publicidad para que el ciudadano comprenda qué se está discutiendo en estos acuerdos. ¿Por qué? Porque aquí sabemos, y quizá la sociedad dominicana no sepa, que estamos hablando de estafa agravada, soborno, asociación de malhechores, desfalco al Estado, lavado de activos, sobrevaluación de 135% de la sobre. Estamos hablando de altos niveles de corrupción. Entonces, obviamente, entiendo y obviamente no sé cuál ha sido el rol que asumió y por qué el Ministerio Público pudo hacer ese nivel de negociación. Ese nivel de negociación a veces se hace para obtener más información. Mira, sí, pero hay algo que el pueblo dominicano tiene que entender, es que las leyes dominicanas, en términos de persecución, garantiza tanto la prescripción de la acción penal, garantiza el éxito criminal. ¿Por qué? Porque al tú tener la prescripción de un delito como ese, que la corrupción no debería nunca tener prescripción, todo lo contrario, la corrupción en la jurisprudencia debería ser un crimen de lesa humanidad que no prescribe nunca. Pero al tener esa fecha ahí pendiente, y acordarnos que esto fue en el 2020 que se presentó, y ya estamos en el 2025. Okay. Me imagino que también una de las estrategias que asumió la Procuraduría General de la República, teniendo esa prescripción ahí, podría ser esos acuerdos. Porque como tú dices, al menos algo tenemos. Okay, entonces, y hay un trabajo que no solamente hace la Procuraduría, también está los abogados que tiene el Estado con relación a la recuperación de los robados. Entonces me imagino que son estrategias de litigio. Muy poco que ha recuperado, en comparación a lo que se ha proyectado. Claro, en comparación a lo que se ha robado. Y mira, ¿tú sabes por qué es tan interesante este acuerdo? Porque ahí ya hay una previa culpabilidad. O sea, usted está asumiendo que sí, que es verdad, que usted se robó todo eso que dicen, y que usted subvaluó, y que usted estafó el Estado, y que usted tiene lavado de activos. Entonces ahora no pueden decir, el PLD no puede decir que es una persecución política, porque el Estado... Hay una admisión, de culpabilidad. Aquí no estamos hablando de un penal abreviado que tú vas a un proceso y también negocias con el Ministerio Público. Aquí estamos hablando de que usted negoció previamente y donde el Ministerio Público renuncia a la acción penal. O sea, que hay una renuncia a la acción penal de parte del Ministerio Público frente a la sociedad dominicana. ¿Cómo tú ves, Lady, en la lucha contra la corrupción en esta etapa que estamos viviendo? Mira, yo puedo decir que ha habido avances importantes en materia de prevención de la corrupción. Tenemos una nueva ley de compras y contrataciones, una nueva ley de Cámara de Cuentas, que son estrategias de prevención que son muy importantes. Ahora bien, también la unidad, hay que decir, la unidad antifraude de la Contraloría viene siendo un trabajo loable en temas de prevención, de compras y contrataciones. Por eso también la misma dirección de compras y contrataciones, sí. Por eso hago el hincapié en las unidades de prevención, la dirección de ética gubernamental también, justamente en conjunto la dirección de ética gubernamental, la dirección de compras y contrataciones y la unidad antifraude de la Contraloría, pues entregaron a la Procuraduría. Creo que son 59 casos con indicios de corrupción que ya le corresponde al órgano persecutor investigar. Y yo creo que en ese tema, sobre todo persiguiendo la corrupción de esta nueva administración, yo creo que nos falta no solamente perseguir esa corrupción que ya sabíamos que laceró la institucionalidad en la República Dominicana, pero también la corrupción que todavía persiste. Sabemos que la corrupción no va a acabar, nunca, no ha acabado en ningún país del mundo, pero en la medida en que seguimos fortaleciendo los órganos de prevención, pero también cuando tenemos consecuencias, pero consecuencias ejemplares a la corrupción, que entonces se convierten en ¿qué? En alicientes para la transparencia. Pero si las consecuencias que tenemos son quizás soez, la burda, falta de castigo impunas, incentiva el delito. Eso incentiva el delito. Y lo vemos también en la misma sentencia que tuvimos anterior, en el caso de Alexis Medina.
ciertamente tenemos una sentencia, pero una sentencia que genera unos niveles de inconformidad en la ciudadanía, porque estamos hablando de corrupción absurda, millonaria, burda, que vulnera, como te digo, vulnera derechos. Estamos hablando del sistema de salud. Se tocó también el sistema de salud ahí. Lady, y son 7 años, claro, sí. Hay devolución de bienes, pero son 7 años, de los cuales ya cumplió 3.8. 3 años con 8 meses. Entonces, y luego obviamente está la condicional, que ahorita nada más cumple 2. Entonces, ahí hay un sentido de quizás de impunidad, de decir, bueno, pero es lucrativo ir al Estado, porque en la medida en que yo voy al Estado y robo y tengo esas estructuras que me acompañan, que es el poder, que puede ser un poder político, un poder empresarial, pues obviamente yo voy a ser el ganancioso en cualquier proceso judicial. El que devuelve está admitiendo su culpabilidad. Ciertamente. Ok. Entonces, ciertamente. Mira, yo sé que el viernes vamos a tener aquí a Cándido Mercedes, sí, que es sociólogo, y me va a ayudar a entender. Mi gran amigo. Me va a ayudar a entender algo que yo no entiendo. Vamos a ver. Es decir, él me ayuda a mí a entender también cosas que yo no entiendo. Sí, porque yo te voy a decir una cosa, y no quiero desviarme de la entrevista, pero no quiero dejar de decir, por ejemplo, que la chica que fue violada salvajemente por 7 individuos en Villa González está siendo discriminada socialmente por algo que ella no tuvo la culpa. Sin embargo, los corruptos están en los restaurantes, están en los programas de televisión, están en la calle y la gente les rinde pleitesía. Entonces yo no entiendo cuál es eso. Es decir, el corrupto está bien. Mira, tenemos... no hay sanción social, sí, pero una joven que fue víctima de un acto de barbarie, de violencia, es discriminada. Y entonces, esa joven no ha sido 3 veces revictimizada. No solamente porque fue violada salvajemente, fue puesta en la opinión pública a través de las redes sociales, o sea, dar conocimiento de ese hecho atroz, y luego obviamente no tiene respaldo en la sociedad dominicana. Imagínate. Pero ahí, mira, estamos hablando ahí de descomposición social clara y desvirtualización de lo que son los valores que dan cimiento a lo que es una sociedad basada en valores que son fundamentales para la construcción de un Estado social, democrático y de derecho. La verdad es que nos preocupa no solamente del trabajo que hacemos de participación, que ciertamente luchamos contra la corrupción y transversalmente los derechos humanos, la institucionalidad, claro, pero eso viene de la mano de una sociedad acompañada de valores sólidos, porque obviamente seremos 3 luchando. Si no tenemos de la mano una sociedad que entienda en su justa dimensión lo que significa la corrupción, que aquel que está sentado en el restaurante no tenga el rechazo moral. Yo sí lo he hecho, yo le puedo decir que a mí me ha tocado estar en espacios públicos en donde yo solicito que me muevan la mesa, y me ha tocado, y lo solicito, pero lo solicito porque yo tengo la íntima convicción de que no podemos estar en el mismo lugar. Y yo he visto gente haciendo cola para saludarnos. Ahora, pero así como lo hago yo, está el otro contraste de aquellos que llaman don y señor, aquel que robó al Estado Dominicano. ¿Pero por qué se da eso también? Porque el ciudadano no ha entendido que es víctima de la corrupción. O sea, mira qué absurdo es que estamos luchando contra la corrupción, pero el ciudadano no ha entendido que es víctima de la corrupción, que aquel que está ahí es el victimario, que aquel que robó al Estado y dejó de construir el puente para su comunidad, esa comunidad que lo pide, que lo pidió, no ha entendido de que la parte de la reivindicación de ese derecho es también señalar a aquel que es el corrupto. Yo creo que nos hace falta, y es un trabajo también que nos hace falta de participación, seguir construyendo y seguir demandando transparencia, pero educando a la ciudadanía que entienda lo que significa la corrupción. Y volver a los valores. Yo recuerdo, yo soy del interior de Laguna Salada, y habían personas que no tenían recursos económicos, pero tenían una moral y eran referentes y eran respetados por todo el mundo. Pero entonces, mira, ahí no era... aquí hemos perdido no solamente la visión de lo que es la escuela, aquí hemos perdido la visión de lo que es la familia. La gran mayoría de nuestras familias son monoparentales, en donde la mujer asume sin respaldo del Estado la parte de proveer a sus hijos, pero también la educación.
y lo hace sola. Entonces es muy difícil también construir esa ciudadanía y esa sociedad que soñamos nosotros con estos niveles de desigualdad que vive el país. Bien. Lady, con tu permiso, Sí. y el de los televidentes, tan amables como siempre, vamos a hacer una pausa y en breve regresamos con más de lo que está pasando en la sociedad dominicana con la licenciada Lady Blanco. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando con la licenciada Lady Blanco, ella es la coordinadora nacional de participación ciudadana. Y justamente, Lady, mira, la gente dice corrientemente de que la campaña política aquí comienza el 17 de agosto, es decir, el día posterior a la juramentación del presidente de la República. Así es. Y uno cansado de las vallas, de los anuncios políticos y demás, dice, bueno, comienza un nuevo gobierno, hay que concentrarse en trabajar y se supone que en desarrollar el programa de gobierno prometido y que se le dé ese seguimiento. Pero resulta que se comienza a hacer política. Ahora vemos que la Junta Central Electoral le envía una comunicación, una resolución al nada más y nada menos que el PRM, el pasado viernes, el partido de gobierno, porque dice que está haciendo pronunciamientos como que se consideran electoreros públicamente. Claro. Pero vemos que en vez de estar gobernando y haciendo mejores propuestas, los otros partidos critican, pero están haciendo en cierta forma su campaña política. Así es. Y entonces, ¿cuándo es que se va a gobernar? ¿Y cómo está este clima actualmente? Porque apenas el gobierno tiene un año de instalado y las elecciones son en el 2028 y estamos en el 25 y pareciera que estamos en campaña política. Mira, el Estado de Derecho no se construye al azar, se construye con la legitimación del poder y el cumplimiento de la norma. Y Rousseau decía que ese contrato social en donde uno como ciudadano pues cede de manera voluntaria tus derechos para agregarlo a la comunidad, te mantiene en que tú persigas la norma y no volvamos a un estado natural. Estado natural es dejar hacer lo que todo el mundo le dé la gana. Pero parecería que aquí estamos en un estado natural, que aquí no está la norma. Entonces tenemos normas que se elaboran, que el legislador elabora, normas que tienen algunos niveles de rigidez importantes, y claro que no salen, pero entonces no se cumplen. Entonces tenemos como letra muerta. Los partidos políticos, todos lo saben, que el inicio de la campaña electoral comienza con la proclama de la Junta Central Electoral y termina la medianoche antes de las elecciones, del proceso electoral como tal, del día de las elecciones. Pero aquí duramos 4 años de un proceso electoral, de un hartazgo social y de no darle respuesta a la ciudadanía a los problemas esenciales que tiene. ¿Por qué? Porque tú tienes un gobierno que le corresponde gobernar y está descuidando la función de gobernar, porque ¿cuál es la mejor respuesta para la gestión? ¿Dónde está la mejor propaganda y la mejor publicidad? Con una buena gestión. El que hace una buena gestión no necesita mucha publicidad, porque va a tener el respaldo de la sociedad dominicana. Pero obviamente hemos visto no solamente pronunciamiento de muchos de los que son aspirantes del partido oficial, que por cierto también son funcionarios públicos que tienen a su disposición recursos públicos, y son las estructuras de un ministerio o de una dirección, o sea que pueden utilizar los recursos públicos para proyectarse, pero también utilizan la publicidad gubernamental para esa visibilización. Aquí estamos hablando de los niveles de violencia, garrafales. ¿Dónde está la campaña? ¿Dónde está la campaña educativa? ¿Dónde está esa campaña? No la hay. ¿Quién la ha visto? Que me la enseñen. ¿Dónde está? Pero ¿qué pasa si tenemos campaña publicitaria vendiendo las obras de gobierno? Entonces, obviamente, es una desvirtualización de lo que significa realmente gobernar y darle la respuesta que requiere la ciudadanía. Pero también del otro lado tenemos una oposición, que ciertamente tiene que hacer la oposición, pero construyendo al debate de manera crítica, sostenible, presentando propuestas para que el ciudadano también entienda que tiene un contrapeso importante. Pero también tenemos esa oposición violentando las leyes electorales. Ahora, aquí hay también un órgano que le corresponde hacer cumplir la ley. Y la ley establece de 1 a 200 salarios mínimos aquel que violente la ley. Pero también, escuche, aparte de eso, la ley establece que aquel funcionario público que utilice los recursos públicos para campaña a destiempo, o sea, para utilizarlo como plataforma electoral, tiene de 1 a 3 años de prisión.
¿Y quién tiene que hacer eso? ¿El Tribunal Superior Electoral? No, o la Junta Central Electoral. Entonces, la Junta ha sido floja. Ahora, yo creo, mira, este yo te voy a decir algo. Aquí tenemos un sentido de paz social, pero la paz social no puede estar maquillada. No podemos tener una paz social producto de la impunidad. Señores, yo siempre lo he dicho, aunque sea un peso, si es un peso la sanción, vamos a aplicarla, no le duele, pero es un peso. Y ahí está la ley, vamos a hacerla cumplir. Y la verdad es que al final son ellos mismos que hacen las leyes y por eso es importante que la ciudadanía cuando comencemos, porque vamos a volver a discutir las leyes electorales, las tenemos que discutir nuevamente y que la ciudadanía entienda y se motive a ser parte de esos cambios, porque al final son ellos los que elaboran esas leyes que no quieren cumplir. Bueno, Lady, yo creo que el diálogo contigo va a ser permanente porque hay muchos temas siempre que son motivo de análisis y con esto lo que pretendemos es llamar un poco la reflexión y que veamos la coherencia o las incoherencias que existen en lo que se está haciendo en el país, lo que se anuncia y lo que finalmente se hace, las leyes que se aprueban y después no se cumplen. Así es que te damos las gracias por la participación en Telematutino 11. Gracias, aquí siempre para servir. Bueno, vamos a una pausa y en breve regresamos.